vamos a iniciar la grabación. Por favor, para que... Disculpe, profesora María Mercedes, es que me aparece mensajes que me pide admitir. ¿Le ayudo con el ingreso? Sí, por ¿no? favor. ¿Está bien? Bueno. ¿Ya cuánto usted? Mamita tiene razón, no tiene razón. Siempre. Ingeniero, para grabar, entonces, grabar. Sí, profe, en ese momento ya eres anfitriona, entonces en la parte inferior te debe aparecer un círculo para empezar la grabación, si no, donde te aparecen los tres puntos de más, ahí te debe... Okay. Recording in progress. Muy amable. Gracias. Muy buenas tardes con todos y con todos, por favor. Buenas tardes, pues, muy buenas tardes. Mi nombre, para quienes pues, no han participado de los CIPAS, mi nombre es María Mercedes Rosero, quien soy responsable del nodo Olaya Herrera, pero además tengo a mi cargo el curso de investigación educativa y pedagógica, ¿sí? en este periodo académico, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio la siguiente diapositiva, por favor, profe David. Los puntos que vamos a abordar es una bienvenida, la agenda de atención del curso y otros, y algunas recomendaciones, y desde luego la unidad 1, tarea 2 o paso 2, que ya viene a ser la contextualización, ¿sí? Porque pues me paso ya al paso 2 de la contextualización, porque pues el paso 1, que era de exploración, pues ya finalizó. Sin embargo, en aras de que como este encuentro tutorial, pues se programó una fecha posterior a la fecha de entrega, que era antes del 5 de septiembre, y se dio un plazo, pues hasta el 12 de, se da el plazo hasta el 12 de septiembre, ¿ya? Entonces, igual vamos a dar una explicación también de esa guía de actividades para que ustedes tengan conocimiento, y de esta manera, pues quienes no lo han hecho y no han hecho todavía la entrega, entonces lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pues es darle la bienvenida, con muchas dificultades, yo sé, de todo orden, que pese a todas esas dificultades, estamos aquí, es lo más importante, apreciados estudiantes, porque nuestro interés fundamental en este caso es la formación académica a la que ustedes han podido acceder. Me parece que eso es un privilegio, que a uno igual tenga el acceso a la educación gratuita, que todos los colombianos, como dice la Constitución Política de Colombia, tendríamos nosotros todos derecho a una educación gratuita, ¿sí? Pero sabemos por diferentes circunstancias que no hay, pues, realmente cumplimiento a lo que dice la Carta Política de nuestro Estado colombiano. Entonces, creo que el haber accedido a esta licenciatura en Pedagogía Infantil, que ustedes como beneficiarias y beneficiarios de este proyecto, creo que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que creo que anhelan muchas personas de su región, y que van a aportarle también de esta manera, desde su rol como licenciados, a una educación que quieren ustedes diferente, una educación que quieren desde
sus cosmovisiones, desde un poco de todo ese legado ancestral que tienen las comunidades y que es necesario, yo diría que revitalizar, es necesario recoger, es necesario recobrar, ¿ya? Para que puedan haber cambios importantes. Bien. Entonces, he traído a colación un poco este pensamiento de un, digamos, un investigador intelectual que se ha dedicado, inclusive él es de origen pues, oriental, y nos habla, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente dice, cuando era niño, cuando el niño era niño, era el niño que preguntaba cómo, ¿por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo, oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo. Existe la verdad, el mal y gente que en verdad es mala. ¿Cómo es posible que yo, el que soy yo, no seré más que este que soy? Peter Handke, cuando el niño era niño. Bueno, digamos, apartado que yo he tomado de, digamos, un autor que en este momento está cobrando bastante pues, importancia por sus escritos y demás. Nos habla en el tema de la educación, cuáles son las dinámicas que en este momento, el giro que se da en el tema educativo y desde luego en el tema pedagógico es importante. Y más aún, ustedes como futuras y futuros licenciados en pedagogía infantil. El escrito lo que quiere, si ustedes lo leen detenidamente, es cómo nosotros recobramos ese niño que está en todos nosotros, ¿ya? Nosotros somos adultos, pero es importante que ese niño nunca se pierda en nosotros, más aún en ustedes que van a ser maestros y maestros de pedagogía infantil, ¿ya? Porque el acercamiento ante los niños requiere que cuando se acerque usted a ese niño, lo vea que usted nunca ha perdido esa capacidad, por ejemplo, para jugar, para preguntar, para asombrarse. Todas esas cosas, por ejemplo, cuando nosotros jugamos con nuestras abuelas y nuestros abuelos, entonces es muy bonito porque realmente allí está nuestro referente bien importante. Y esos niños, y como el anciano, y sobre todo las personas mayores, no sé por qué vuelven otra vez como a recobrar, como si quisieran recobrar todo ese tiempo perdido y quieren ser niños. Por eso hay una conexión entre esas personas que son muy adultas, los abuelos y los niños, ¿no? Y no dejemos que esa conexión deje de darse entre los niños y esas personas mayores, porque hay una conexión, no sé, ustedes han escuchado hablar, decir que los abuelos se vuelven como niños, y claro, están volviendo a ser, es recobrando, porque está mirando allí que yo quisiera hacer, claro, mis capacidades de pronto físicas no me lo permiten, pero mis capacidades mentales se siguen todavía siendo
funcionales y de esa manera yo quisiera, sí, actuar, claro, quisiera correr, quisiera jugar, quisiera agacharme como hacen los niños y subirse a los árboles y bueno, y tantas cosas, ¿sí? La agilidad para irse, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en un contexto del mar, del río y demás, entonces subirse a la barca y subirse, digamos, estar contemplando el río, eso es maravilloso. Entonces, mis queridos estudiantes, esa es como la invitación a que ustedes hagan parte de todo ese proceso y que no lo dejen nunca, nunca, nunca en su vida perder, porque esa será la forma de conexión mucho más pedagógica, educativa que tienen con sus niños, que los van a tener en el aula, los van a tener en el jardín, los van a tener, pues, para que no sea, para que el niño realmente vea que cuando él llega a ver, ese cambio que se establece vino de la casa y digamos de su familia y entra aquí a la institución. No voy a hablar de la escuela como tal, sino como el jardín, porque son diferentes los contextos. Entonces, miren que se sienten en un contexto muy similar al que están con los padres o con las madres, bueno, con la familia en general. No sé si quieran ustedes, Manji, Laura, quienes están presentes, hacer algún comentario sobre este escrito. Bueno, si no, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Bueno, es importante dentro digamos, de las recomendaciones ya en el curso de investigación educativa y pedagógica y para el caso de nuestro, vamos a hacer una atención los lunes y jueves. Ustedes saben, vamos a tener todos los lunes, vamos a tener citas, ¿ya? Los días lunes vamos a tener los CIPAS con ustedes, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo que esa hora de los CIPAS, como lo habíamos establecido, pues si lo desarrollamos y que muchos de ustedes participaron, entonces si mantenemos ese horario o sugieren ustedes otro horario. Los escucho y las escucho. Los lunes de 6:30 a 7:30. Profe, pues, o sea, pienso por mí, no sé qué dirán los demás compañeros, a mí me parece bien, por lo que pues yo trabajo y eso me facilita, a esa hora ya estoy en la casa. Listo. Gracias, Maggie, por tu intervención. Entonces, los días lunes, no se olviden, el día lunes tenemos todos los días, todos los lunes tenemos a las 6:30 los círculos de interacción y participación académica, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora bien, los días jueves, pues yo aquí coloqué miércoles, no, jueves, los van a tener, digamos, si ustedes presentan alguna inquietud, pregunta y demás, ustedes pues me escriben y si de pronto requieren una asesoría más individual, entonces la podemos estar. Yo voy a tener un espacio, entonces en los jueves de 4 a 6, jueves de 4 a 6, ¿listo? Entonces para que lo tengan presente, el jueves de 4 a 6, para que a excepción de alguna situación que pues ya sea de fuerza mayor, entonces me escriben, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y como tienen las diferentes tutoras que ya se han ido conectando, digamos, y se han
contactado con ustedes, pues nosotros tenemos otras tareas que hacer, ¿no? Y demás, como revisar también sus trabajos, entregar informes y otras responsabilidades que son propias. Entonces, no podemos en todos los momentos responder a veces a los llamados y demás. Entonces, por eso agendamos también unas franjas de atención de tal manera que ustedes y nosotros también podamos responder a esos horarios y a esas franjas de atención. ¿Ya? Bueno, las excusas y solicitudes, por favor, las excusas y solicitudes me las tienen que compartir en lo posible al correo institucional. O sea, el correo institucional es maria.rosero@unad.edu.co. Si por alguna razón, pues porque no estamos exentos, nuestra salud pues es bastante frágil y pues puede ser que nosotros tengamos un problema de salud y demás, pues, y ha sido pues certificado por la EPS, por el servicio de salud que usted es atendido, el cual es atendido. Entonces, por favor, me envían esa certificación y nosotros lo tendremos en cuenta. Si es para que extendamos, por ejemplo, un tiempo de espera para la actividad, ese será el soporte que nosotros tenemos para nosotros esperar a ese estudiante que presenta esa dificultad y nosotros, por ejemplo, haremos lo correspondiente de darle un tiempo más para que pueda igual presentar su actividad. De lo contrario, pues no podemos también esperar y ustedes saben que la actividad y la calificación será de 0 porque pues no ha entregado el estudiante, porque no tenemos nosotros ninguna justificación o soporte que nos permita igual dar los plazos o pues hacer esas anotaciones. Bien. La entrega de actividades. Esto sí necesariamente tengo que ser muy reiterativa, como creo que los tutores, las tutoras que están en mi equipo, que son la profesora Nuri, profesora Nuri Mercedes Tobar, Reina, la profesora Natalia Hernández Delgado y la profesora Diana Milena Castro. Ellas son las tutoras que están responsables de los otros cursos y hacen parte de la red, digamos, de este nodo. Ellas, cada una les dirá por qué canal les recibe las actividades. En mi caso, solicito de manera, digamos, especial, hay dos formas. Quienes ya han podido entrar al campus virtual, pues súbanla, ya conocen el campus y se les facilita, suban la actividad por ese entorno de evaluación que pueden subir la actividad. Quienes no todavía no tengan manejo, porque hay dos formas, por el entorno de evaluación y dentro del mismo campus hay un correo interno de cada uno de los cursos y uno podría enviar por allí la actividad, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. Pero si ninguna de las dos es posible, pues ustedes entregar, entonces, por favor, yo les comparto este correo, mamersosa1989@gmail.com. En ese correo yo les voy a recibir las actividades. ¿Por qué no le recibo en el correo institucional? ¿Por qué razón? Porque nosotros no solamente recibimos correos de ustedes como estudiantes, sino recibimos, por ejemplo, de nuestro director digamos, del programa, del decano zonal, de otros compañeros,
de otras dependencias y demás, y a veces esos correos se nos congestionan demasiado. Doctora Nuri, cuénteme. Ya, profe. Disculpe, qué pena interrumpirle. Lo que pasa es que ya a Milet Valencia le estoy dando hace un momento el ingreso, pero no puede ingresar y dice que necesita. Ya Milet Valencia, por favor. ¿Ya ingresó? Ahí ya. Sí, sí. Sí puede ingresar porque es que yo le di a admitir ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces, por esa razón es que les pido que las actividades me la envíen a través de ese correo, o si ustedes pueden, como les digo, manejar el campus virtual, lo hagan por el correo interno del curso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta ahí? ¿No? Bueno. Por otra parte, pues yo mencioné los IPAs. Entonces, los IPAs vamos a desarrollarlos los lunes, no los miércoles, sino los lunes, de 6:30 a 7:30. Se les compartirá el enlace oportunamente, de tal forma que ustedes puedan ingresar. Vamos a mirar si es con el mismo enlace, si podemos nosotros poder ingresar a todos los IPAs. Yo les estaré confirmando para que no hagamos, digamos, cambio de esos enlaces, sino que puedan ustedes con el mismo enlace ingresar. Si ya es así, entonces les confirmaré y ustedes podrán ingresar a todos. Bueno, la otra recomendación es entregar las actividades en las fechas definidas en las guías. Sabemos que la primera actividad, por diferentes razones, pues no fue entregada el 4 de septiembre, porque iniciamos igual el periodo académico poco tarde, entonces pues se dio un plazo hasta el 12 de septiembre de la primera actividad. ¿Ya? Ese es como último plazo que se dio para la entrega. Quienes pues hayan entregado ya la actividad, inclusive yo ya les he dado respuesta a algunos estudiantes, pues lo han hecho muy bien, entonces para que no tengamos dificultades. A partir de allí ya se cambiarán las condiciones, porque pues nosotros podemos recibir la actividad, pero no tendrán la misma calificación, porque no sería justo ni con los compañeros y las compañeras que han entregado, sí, oportunamente su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la situación que nosotros presentamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Sí, me gustaría, a ver, Brian, Laura, Caterine, Luceni, María Rocío, Yamile, Yesenia. Sí. Bueno. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? En este caso vamos a hablar, estamos refiriendo a un curso que se denomina Investigación Educativa y Pedagógica. Quisiera preguntarles, aquellas que están presentes, a Manji o a Laura, ¿qué entienden por investigación educativa y pedagógica? ¿Qué es investigación? ¿Qué se puede investigar en educación? ¿Qué se puede investigar en pedagogía? Las escucho.
Supongo yo que ustedes, supongo yo que ya han hecho ustedes una lectura previa. Se han hecho una lectura previa de algunos materiales y por lo tanto entonces ustedes pueden entonces dar cuenta de ello. Manji. 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 Laura. Bueno. Me gustaría conocer pues sus conceptos, ¿no? Porque es importante, no es solamente, se da cuenta de la lectura que ustedes tienen. Yo entiendo A ver. que la investigación educativa, Sí. pues, esto, sobre lo que nosotros buscamos, bien sea en libros o internet, para las cosas que nos fortalezcan, para enseñar a los demás personas, más que todo a los niños. Uh-huh. Ya. ¿Y lo pedagógico? Lo pedagógico, tengo entendido, Sí. son las tareas que le vamos a enseñar a los niños y las estrategias que vamos a utilizar para que ellos aprendan. Ya. Bueno. Te acercas, Laura, hay unas digamos, algunos aspectos, pero hay, como ustedes ya están en un quinto periodo académico, han visto varios cursos que les dan a ustedes algunos elementos importantes para que ustedes tengan una idea de qué trata la investigación educativa y de qué trata la investigación pedagógica, ¿ya? Entonces, la educación está permeada por muchos aspectos, ¿sí? Lo social, lo cultural, lo político, todo está permeado por la educación de ello, ¿no? Y son todas esas dinámicas que se van a generar, digamos, alrededor de, en este caso, de las instituciones que atienden a la primera infancia. Entonces es un jardín infantil, son los hogares comunitarios, todos, digamos, estos están permeados por una serie de situaciones sociales y culturales, por ejemplo. No es la misma educación, digamos, que en este caso, por ejemplo, están ubicadas ustedes allá en Olaya Herrera, digamos, y cada uno, digamos, de todos estos territorios en donde ustedes están, es el contexto, por ejemplo, el contexto que ustedes en el cual están, por ejemplo, social, no es lo mismo, por ejemplo, que el contexto que estamos de pronto viviendo aquí ¿en qué es? En Pasto. Entonces no es igual, inclusive porque vamos aquí un elemento, el clima. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, son todas esas situaciones sociales. Es, por ejemplo, que estamos, la forma de, por ejemplo, de vestir, la forma de hablar, son todas esas situaciones. Todo eso tiene que ver con toda la parte educativa. Ahora bien, tú mencionabas, Laura, un aspecto bien de lo pedagógico, es el quehacer del maestro, cómo enseña, cuáles son esas metodologías que el maestro imparte, cuáles son, como por ejemplo, esas técnicas de manejo
que el maestro tiene en cuenta para llegar al niño. O sea, son diferentes metodologías y que por lo tanto, pues le pueden dar muy buenos resultados, ¿sí? De que ese niño, por ejemplo, entienda, comprenda todo eso. Entonces, es importante que lo tenga allí presente. Muy bien, esa parte. Entonces, todos estos elementos que se mencionan aquí es bien importante, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien más que quiera hacer referencia a qué es la investigación educativa y pedagógica? Entonces, nos vamos a ocupar, entonces, por ejemplo, en qué tipo de situaciones nosotros podemos encontrar de dificultades. Por ejemplo, no son los mismos juegos que de pronto se imparten y se trabajan en los jardines infantiles, y espero que así sea. Por ejemplo, en Olaya Herrera, por el contexto en el cual ustedes están viviendo, será muy diferente de pronto a los ambientes de aprendizaje a los que tenemos nosotros, por ejemplo, acá en Pasto o en otros municipios que son diferentes. Por ejemplo, allá ustedes, Olaya Herrera, El Charco, Santa Bárbara, todos esos, Mosquera, todos esos municipios son muy similares porque tienen ustedes un referente. ¿Cuál es el referente? El mar, el río, igual. Entonces, ustedes tienen un referente y con base en ellos también se mueve la educación. Igual tiene que ver, digamos, guarda una relación, ¿sí? De hecho. Bien. Por eso es necesario que miremos nosotros, y cuando se trataba de indagar, ¿sí?, sobre la investigación educativa y pedagógica, son problemas educativos, por ejemplo, problemas educativos que tienen que ver, por ejemplo, con la desnutrición. Eso no tiene nada que ver la maestra que está enseñando, sino es un problema más de tipo educativo, de contexto. Los niños que, por ejemplo, presentan un nivel de desnutrición bastante alto y que por lo tanto su rendimiento en el jardín, en los hogares comunitarios, no va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño no tiene las mismas, pues, o sea, las mismas características y demás para que pueda, pues, o sea, atender. Por más que el maestro, por ejemplo, utilice una excelente metodología, utilice buenos, digamos, elementos para que pueda ejercer unas ayudas educativas que le permitan a ese niño acceder, digamos, a todos esos saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente todo ese tipo de situaciones. Bueno, con base en eso vamos a hacer un recorrido de cuáles son los diferentes momentos que tiene este curso, ¿sí? Porque este curso, pues ustedes han tenido la oportunidad de ver la presentación y espero que haya sido así. Entonces, para que pues ustedes de esta manera, entonces lo puedan visualizar. ¿Quiénes revisaron, por ejemplo, la presentación del curso? ¿Alguien que haya presentado la presentación del curso?
¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Yo sí la estoy escuchando. Ah, bueno, listo. Entonces, Laura, yo te quisiera preguntar, por eso te pregunto, cuando revisaste el curso, miraste la presentación, entonces ahí es necesario que nosotros, por ejemplo, miremos esta parte de la presentación. ¿Por qué razón? Porque nosotros igual vamos a tener en cuenta allí, espérenme un segundito para mirar. Vamos a mirar un aspecto bien importante aquí dentro de la presentación del curso. El curso tiene 3 créditos, 3 unidades, 3 unidades en las cuales la primera unidad se hace una introducción a la investigación educativa y pedagógica, mirar cuáles son los conceptos de la investigación educativa y pedagógica, las tendencias, principios de la investigación, la investigación como una práctica y un proceso de investigación, y por eso nos lleva a mirar como las problemáticas que se presentan en estos contextos, digamos, educativos y pedagógicos, y por ello la actividad número 1 es de exploración justamente de esas situaciones educativas y pedagógicas que se pueden presentar y que es necesario que ustedes observen y exploren en sus contextos, ¿no? No nos los inventemos, ¿no? Ni tampoco digamos, por ejemplo, que grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien me hablaba sobre los problemas de aprendizaje. Pues eso es una temática muy grande porque hay muchos problemas de aprendizaje que mirar, ¿sí? Por eso digamos que en este tipo de situaciones hay varias, diríamos aquí, causales por las cuales los niños, ¿sí? Tengan diferentes formas también de aprender y por lo tanto, pues las dificultades para ello. Entonces, esa es como la primera unidad, de acercarnos como conceptualmente de qué trata la investigación educativa y pedagógica. Y en la segunda unidad vamos a hablar más de los métodos de investigación, sobre todo los métodos de investigación de tipo cualitativo en educación, y vamos a trabajar fundamentalmente la investigación-acción, la investigación fenomenológica, la investigación etnográfica y la construcción del objeto de estudio, ¿ya? Ahí ya vamos un poco focalizando mucho más como las situaciones, desde dónde vamos a abordar esas investigaciones como un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de investigación que es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la unidad 3 vamos a trabajar, vamos a abordar las técnicas cualitativas para la investigación, para la recolección de la información, los instrumentos de recolección de información y hacer una caracterización de la propuesta investigativa, ¿ya? Ahí nosotros llegamos a ese proceso. Bien, entonces es importante que nosotros, por ejemplo, vamos a, dentro de todo este proceso, revisemos muy bien lo que es el sílabus, ¿sí? El sílabus nos da cuenta de todo, nos da cuenta de qué trata todo el curso en sí, y ahí da cuenta de todo el proceso. Es importante que nos lo revisemos porque mire que en el primer momento, digamos, el resultado es explorar la realidad educativa y pedagógica contextualizada a partir de un diagnóstico y sustentado en fuentes documentales.
Es decir, yo tengo que haber hecho una observación, haber hecho una entrevista, pero también ese análisis de esa problemática y de esas situaciones tienen que hacerse, digamos, un análisis, esa lectura a partir de los documentos que se tienen como soporte dentro del SILABUS. En el diseño metodológico, o sea que en la segunda parte el diseño metodológico va a partir, digamos, de una definición del método, de la acción pedagógica, de las técnicas e instrumentos que se van a tener en cuenta para, vamos a partir de una red semántica, es decir, es muy similar a lo que se maneja en el mapa conceptual, pero establezcamos una relación en cada uno de esos procesos que estamos adelantando. Finalmente, llegamos a hacer no vamos a hacer un proyecto de investigación. Les quiero dar claridad que no se va a hacer, llegar a ser, es un ejercicio más de investigación en el cual se dan algunas pautas para que ustedes puedan tener como el camino, que es un proceso, el proceso de investigación, es un proceso planificado, es un proceso que tiene que estar muy bien estructurado para que ustedes puedan acercarse, hacer una lectura bien de esa realidad y puedan dar cuenta de ello, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes miren qué tipo de, identifiquen muy bien cuáles son las problemáticas que se presentan, por ejemplo, en los niños, cuáles tienen que ver con el tema educativo en el cual están involucrados no solamente los niños, está involucrado la familia, está involucrado el contexto social y cultural. Entonces es importante que tengamos presente todo ese tipo de situaciones. Y hay aspectos, desde luego, que tienen que ver con el maestro, ¿sí? Si el maestro adolece de unas metodologías, de una didáctica, de una pedagogía que esté acorde a el trabajo que se va a desarrollar con los niños, es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Entonces, también quería hacer referencia que este curso se basa, digamos, en una estrategia de aprendizaje cooperativo basado en investigación. Por lo tanto, pues todo el trabajo, si bien es cierto, se trabaja a partir de todo el trabajo que se hace de manera individual, también hay un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta cuáles serán nuestro aporte. Pues esta estrategia pretende, digamos, promover las habilidades, las competencias que ustedes tengan y que están relacionadas con ese proceso de investigación. Cómo lo hacen de una forma responsable, cómo manejan la información, cómo tienen cuál es la capacidad que ustedes tienen de hacer un análisis y de proyectar como unas respuestas frente a esas situaciones que ustedes han identificado mediante todo el desarrollo, digamos, de pensamiento y destrezas que ustedes tengan para hacer ese abordaje. Por eso, los pasos que se desarrollan ahí es de exploración, contextualización, la problematización, el diseño y la socialización. En la diapositiva, mire que en la diapositiva pasamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva pasamos a esos pasos, ¿sí? De exploración. O sea, vamos haciendo hagamos un reconocimiento. Algunos de ustedes, por ejemplo, trabajarán, no sé pues si lo harán, que ustedes, por ejemplo, tengan la posibilidad de trabajar en un jardín infantil o en un hogar comunitario, qué sé yo. Si lo tienen, pues muy bien. Si no lo tienen, pues ustedes se acercarán
y mirará cuáles son como esas dinámicas que se dan, cómo es el trabajo que se hace con niños, cómo lo hacen, con qué ayudas educativas, pues o sea, el maestro hace uso. Mire que en todos estos contextos, no solamente, por ejemplo, si están en el casco urbano y cuando estamos en contextos más rurales, a veces el maestro es muy creativo, ¿no? Utiliza todo lo que tiene a su alrededor. Y a su alrededor sí hay un reconocimiento del mismo y un aprovechamiento de eso, y mejor dicho, desborda toda esa capacidad que tienen los niños de creatividad, de curiosidad, que esa maestra y ese maestro de pedagogía infantil pueda hacer uso, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa posibilidad. Entonces, el niño tendrá muchas preguntas, por ejemplo, cuando vean, por ejemplo, muchos pescadores que están en el mar, o digamos, por qué la persona que se va a la pesca dura mucho en esa faena, dura mucho tiempo, y la paciencia que tiene. Bueno, ahí pueden haber infinidad de interrogantes y demás, y que de pronto esa maestra y ese maestro puede aprovechar todos esos espacios y contextos para trabajar. Perdóneme. Hola, profe. Sí, aló. Sí, dime. Hola, profe. Mira, habla Manji. Lo que pasa es que siento que me ha estado sacando de la reunión, pero quiero dar una pequeña explicación con base a lo que usted está hablando. Ya. Resulta que hace unos años atrás yo trabajé en la ayudé a una docente que trabaja con niños de preescolar. Pero llegó un momento en que ya le tocó dejarme sola en la clase con el niño. Ya. Pues yo al principio decía, ¿yo cómo hago con estos niños? Porque yo trataba como de explicarles a todos, pero a la vez no todos me entendían. O sea, todo me complicaba. Pero llegó un momento en que dije, no, hablé con la docente y ya me explicó. Busqué tutoriales y entonces que me di cuenta de que así como los niños no todos aprenden de la misma manera, yo como docente tenía que buscar métodos, formas en el que enseñarle a los niños de cada uno su manera. Me pasó con una niña en particular que no se aprendía las letras. Ya. O sea, yo por más que le explicaba. Hasta que a lo último me inventé un canto. Ah. Me inventé un canto y con ese canto, ella aprendió el canto y con ese canto se pudo aprender las letras. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces nosotros como docentes tenemos que ingeniarnos estrategias en las cuales los niños nos puedan aprender lo que nosotros les estamos enseñando. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Tú eres Luceni? No, profe, yo soy Manji, sino que como el teléfono me sacó la reunión, entonces volvió a quedar como Galaxy A12. ¿Manji? ¿Manji Rocío? Sí, señora. Ah, listo. Listo, Manji. Gracias. Muy bien, Manji. ¿No ve? Ya nos estamos arriesgando a decir cosas y eso es muy importante que ustedes, pues, o sea, aprenden aquí a participar digamos, de este encuentro. De eso se trata, de que ustedes expresen como todas sus situaciones, puede ser anecdóticamente, pero no lo es así. Es como esas realidades que se viven. Mira que identificas tú, Manji, identificas que los niños no aprenden de una forma igual, es decir, cada uno tiene una forma distinta de aprendizar y todos, digamos, nosotros tenemos una facilidad. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy, claro, se nos facilita mucho más que antes. Por ejemplo, mire que por qué se enfatizaba mucho que las personas memoricen, porque había mucha lectura, mucho acercamiento al libro, digamos, de papel. Hoy
pues ya no es el libro de papel, leemos mucho, pues por ejemplo, en los celulares, leemos mucho en el computador, escuchamos, hay muchos audiolibros, por ejemplo. Entonces hay diferentes. Los niños, por ejemplo, ahora, claro, usted lo mantiene más atento si lo pone frente a una pantalla, ¿sí? Listo. Pero mira que tú dices, yo, por ejemplo, empecé a atraer a los niños a través de un canto. Y ojalá que ese canto, pues, por ejemplo, claro, traiga muchas cosas, muchas historias de lo que se vive, de lo que se vive en esos contextos, y es muy importante y fundamental, porque de lo contrario, pues tampoco, pues, nosotros estamos también, cierto, los que apartamos de todo eso. Decimos por un lado que no se distancien de la cultura, pero nosotros somos los primeros en ser los facilitadores para que los niños se distancien de su cultura. Es decir, no amen lo que tienen allí. Entonces, prácticamente el niño ya no quiere, digamos, vivir, digamos, todo el contexto y lo que hay y que le ofrece en esa realidad en el que vive, hacer referencia a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso que a un niño y a un joven le molestará, por ejemplo, que en rituales como los que se escuchan, digamos, cuando se muere una persona o cuando nace una persona, todas esas, digamos, prácticas de saberes y demás, ya los ven como muy alejados y no, solamente que lo practiquen allá los mayores, pero los niños no, entonces no, hay que acercarlos a eso para que miren que ese es un referente bien importante. Bien, entonces aquí estamos haciendo todo un proceso, hicimos un proceso de exploración de todas esas problemáticas, muy bien lo que nos acaba de mencionar Maggie. Yo sé que de pronto aquí nos van a, otros compañeros nos van a mencionar otras situaciones, entonces para que lo tengamos muy presente. Luego pasamos al proceso de contextualización. ¿Qué es contextualización? Yo les envié en el segundo material académico allí para la guía número 2 o el paso 2, les envié unos anexos, ¿sí? Unos anexos, un anexo donde habla sobre la contextualización, la macro y la micro, ¿sí? El macro contexto es mucho más amplio. Entonces, hablemos aquí, si vamos a hablar un poco de las características fundamentales del municipio de Olaya Herrera, por ejemplo, tengamos en cuenta, por ejemplo, cuántos habitantes hay en Olaya Herrera, cuántos, por ejemplo, si hay una información de cuántos niños hay en Olaya Herrera, o cuántos en edad escolar, o cuántos jardines infantiles, por ejemplo, hay en Olaya Herrera, hogares infantiles, todo eso, o los corregimientos cercanos a Olaya Herrera, porque no solamente es en la cabecera municipal, sino en otro. Y el microcontexto ya es referido a esa institución específica. Si se trata de un CDI, si se trata de un jardín infantil, mirar cuáles las características, cómo fue creado ese jardín infantil, a qué filosofía obedece, bajo qué criterios se maneja, cuáles son, por ejemplo, en la primera infancia se habla sobre las dimensiones, entonces, qué dimensiones se hace énfasis en esa primera infancia. Todos esos elementos son fundamentales a la hora de hablar de una contextualización, porque yo voy a hablar de los problemas de aprendizaje, por ejemplo, los problemas de aprendizaje en general. Y si voy a hablar de un problema específico de aprendizaje, específico, ¿cuál sería un problema específico de aprendizaje? Que los niños, por ejemplo,
tienen dificultad, por ejemplo, para hacer sus primeros trazos. Entonces, habilidades, por ejemplo, la motricidad. Entonces, por ejemplo, toda esa parte, la parte motriz es una situación que a veces no se trabaja muy bien, y eso, si no se trabaja en los primeros años, entonces pues va a tener muchas dificultades cuando ellos pasen, por ejemplo, a los grados, sobre todo cuando ya esté en el grado, por ejemplo, primero, segundo y tercero. Entonces, ¿por qué? Porque no se le trabajó toda esa parte, ¿sí? Motriz. Entonces, por ejemplo, es importante toda esa parte del desarrollo, por ejemplo, de los niños. Yo veo un niño que no le presté atención, por ejemplo, en la marcha. Eso es bien importante. A veces no le prestamos mucha atención y no tiene una buena marcha, o no sabe, por ejemplo, las orientaciones de cuál izquierda, cuál es derecha. Son situaciones que hay necesidad de abordar, y por cuáles son como las principales causales de esa situación que presenta el niño. ¿Ya? Se presenta el niño, porque si no se lo abordan oportunamente, no se aborda, digamos, no se le presta atención oportunamente, eso se va a agudizar más tarde. Entonces, entonces todo ese tipo de situaciones, por ejemplo, van a tener problemas en la escritura, de tener en la escritura, que es bien importante. Otra parte bien importante, entonces, otra parte bien importante que tenemos aquí, aparte de la motricidad, vemos que es bien importante, de que el manejo de la izquierda, de la derecha, es importante también la vocalización, ¿ya? Y en eso tenemos que ver mucho los maestros, ¿sí? Los maestros tenemos que vocalizar a los niños muy bien, porque si nosotros no les hacemos una buena vocalización, las dificultades que se van a presentar en la construcción, ustedes están viendo un curso en este periodo académico, que es la construcción de la lengua escrita, y en eso es básico que nosotros, mira que ahí hay toda una serie de situaciones, problema, que nosotros podemos tener en cuenta, y perfectamente son para objeto de nuestro estudio aquí en investigación educativa o pedagógico. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, que tengan los niños problemas de la motricidad fina. ¿Sería un problema educativo o pedagógico? ¿Qué me dice? Que no solamente sea Laura. Luceni. Luceni. Sí, profe. Ajá. Repítame la pregunta, por favor. Ajá. Le estoy hablando si el niño presenta problemas de motricidad fina, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Un problema educativo o un problema pedagógico? ¿Sería un problema educativo pedagógico que me pregunta? Sí. ¿Cuál sería? Un problema, sería una situación de tipo educativo o pedagógico. Pues puede ser de las dos. Muy bien, sí. Ajá. Sí, porque pues lo pedagógico, pues el profesor busca todas las estrategias de enseñarle al niño, y en la educación pues cada niño tiene su forma de aprender, tiene su metodología. Uh-huh. Cada niño aprende diferente. Entonces uno como docente busca el método de enseñarle a cada alumno, o cómo hacer para que el niño entienda lo que uno le está enseñando, o cómo va a desarrollar su motricidad fina o gruesa. Hola, profe. Sí, dime.
Manji, mire, pues yo pienso, con respecto a lo que es la compañera, que tiene que ver las dos. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de motricidad fina, se basa en que el niño, que vaya en coherencia de lo que él ve con lo que hace con sus manos. ¿Ya me está entendiendo? O sea, que sea como una coordinación. Porque no puede ser que, por ejemplo, usted le explique algo, le diga algo y luego vaya a hacer otra cosa diferente. ¿Ya me hago entender? Sí, muy bien. Gracias por sus intervenciones. De hecho, sí, tienen que ver con lo educativo y pedagógico. Lo educativo, ¿por qué? Si bien es cierto, en los primeros años, o sea, la mamá, la madre de familia, tiene, desde su casa, hace un trabajo, de hecho, y se empieza inclusive desde la misma, desde el momento en que nace, ¿sí? La estimulación que pueda haber hecho esa madre a su bebé tiene que ver mucho con la parte, digamos, de la motricidad, ¿sí? Esa parte, cuando los niños, por ejemplo, nacen, pues tienen que tener, digamos, todo el trabajo la atención que tiene que tener la madre de ese niño, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es importante en todo ese proceso, digamos, es en los afectos, es el cuidado y todo eso, y dentro del cuidado tiene que ver mucho con estos aspectos. Y claro, cuando el niño entra, digamos, al jardín infantil, claro, la maestro van a hacer un trabajo, pero no olvidemos que tienen que tener en cuenta esos referentes, cómo recibe ese niño, ¿no? ¿Cómo recibe? Entonces, el niño tiene toda una historia que la maestra tiene que saber, digamos, tiene que conocer y tiene que saber cómo manejar y abordar. Entonces, tiene claro de las dos, es un problema educativo y pedagógico. Sí, educativo por lo que les acabo de decir, porque no nos olvidemos de esa historia que tiene ese niño y que hay que mirarlo, esa historia bastante amplia, desde diferentes, diríamos, aspectos. Entonces tiene que ver, por eso le digo, la parte socioemocional, la parte inclusive cómo fueron los parámetros de crianza, los parámetros que son las pautas de crianza que se tuvieron con ese niño, y tiene que ver con la cultura, que es un referente bien importante dentro de ese proceso, y eso tiene que ver para, uno diría que no tiene relación con la parte motriz, y sí la tiene, guarda mucha relación. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, por esa identificación, pero hay que tener en cuenta todos esos elementos. Bueno, entonces, cuando hacemos toda esa contextualización, mire que aquí de alguna forma hicimos una contextualización porque estamos diciendo de dónde es la familia, cuáles son como las circunstancias en que ese niño, digamos, fue criado, todo eso es un contexto bien importante que hay que tener en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo ese contexto, ahí estamos haciendo contextualización. Pero lo que yo les pido aquí, entonces, en ese cuadrito, en ese anexo, dice cuáles son como los síntomas y las causas. Yo lo relaciono esos síntomas cuando estamos haciendo esa contextualización de esos síntomas, y lo voy a relacionar con esto. Cuando usted, por ejemplo, va donde el médico, entonces le dice, bueno, lo primero que le preguntan a usted, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿No es cierto? El motivo de consulta es que sí, tengo un dolor muscular. Ya, listo. Entonces me duele la pierna, el brazo. Bueno. Entonces, ya, le dice, bueno, y usted de pronto se cayó o hizo un mal movimiento, ¿qué es lo que pasó? Entonces, él quiere ir, qué es lo que lo causó.
cuáles son las causas de esa situación, de ese dolor muscular que usted presenta. Entonces le dice, bueno, entonces dice, me caí. Ah, bueno, la caída fue o de pronto hice un esfuerzo que no debía hacer, un movimiento que no debía hacer. Entonces esa, pues, las diferentes causales que pueda tener. Y entonces con esos síntomas y esas causas, yo voy mirando cuál es la respuesta a esa situación que es el motivo de consulta. Entonces, eso es lo que yo les pido ahí en esa parte de la contextualización, en ese segundo paso, en el segundo paso, por eso aquí pasamos de exploración a contextualización, ¿ya? Y luego, sí vamos a hacer aquí la problematización, que es el tercer paso. La problematización, ahí sí vamos a definir ya mucho más. Entonces, por ejemplo, si es el problema de una motricidad fina, ¿por qué es una motricidad fina? ¿Por qué razones se presenta la motricidad fina en el niño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que presenta? Todo eso, pero ya lo describo, digamos, describo esa problemática con diferentes situaciones. He consultado inclusive algunas fuentes que a mí me permitan dar cuenta de ello y entonces ya puedo definir mucho más el problema. Luego paso al diseño metodológico, es decir, el problema de investigación. Yo lo puedo hacer bajo una perspectiva desde la investigación-acción o desde una perspectiva fenomenológica o desde una etnografía o desde, digamos, como una construcción del objeto de estudio. Entonces yo defino el diseño metodológico desde donde yo voy a hacer el abordaje de este problema de investigación, ¿ya? Y finalmente, pues lo que se busca es que ustedes socialicen toda esa experiencia, la socialicemos en el último paso. Aquí son sobre eso 1, 2, 3, 4 y 5 pasos. 5 pasos que nosotros tenemos que desarrollar este curso y en el cual tenemos que dar cuenta de él. Entonces, vamos aquí en el de contextualización, Entonces, el día lunes vamos a hacer un ejercicio, yo voy a, no soy muy apegada a veces, antes lo hacía, que yo planteo un ejemplo, pero quiero partir más bien de alguna situación de las cuales ustedes me comenten, me comenten y hacemos el ejercicio. Entonces, por ejemplo, Luceni, ella me dice, profe María Mercedes, yo tengo esta situación, un problema, indagué sobre esto y lo hacemos sobre eso, el ejercicio, y quién quita que pues Luceni de una vez ya ese día lunes pues hagamos el ejercicio, de una vez yo te evalúo y ya tienes tu calificación y tienes tu trabajo hecho. Avance, mejor dicho. Sería excelente. Sería muy bueno, diga. Entonces, para ello, ¿qué necesito, Luceni? Luceni es que, por ejemplo, hayas definido una situación, problema, y mires cuáles son esos síntomas, como yo les decía, haciendo referencia a esa analogía de cuando uno va del médico. Entonces, por ejemplo, el síntoma es que, claro, yo consulté por el dolor muscular, pero entonces siento como un dolor, como que es que se me extiende como cuando yo hago un movimiento, voy a caminar, como que tengo digamos, como que se me extiende el músculo, no me permite caminar, ¿no? ¿Y cuáles son como las causas de eso? Entonces, por ejemplo, claro, causas es que yo hice un sobreesfuerzo de alzar algún objeto y de pronto eso fue una de las causales. Entonces, quiero que hagan el ejercicio ustedes de esas situaciones que ustedes han identificado
cuáles podrían, por ejemplo, en el niño que se presenta, si es problemas de la motricidad, si es problema, por ejemplo, de qué es, de la ubicación temporoespacial, del problema de las relaciones que establece con el otro, porque pues, por ejemplo, también problemas de tipo emocionales, un niño, por ejemplo, problemas de timidez, el problema de agresividad, digamos, los niños hoy, en las primeras, sobre todo, etapas digamos, de la vida, nos presentan con mucho, digamos, carga de violencia. Entonces, claro, a veces solamente decimos nosotros es que es la familia, pero la familia no es la única, digamos, donde se origina todo ese tipo de situaciones. Tenemos estos medios, es la televisión, es la música, es tantas cosas que a veces se nos vuelve inmanejable y el niño presenta comportamientos que no son pues los más adecuados y que se nos han salido un poco del manejo, y por eso nosotros decimos, pues realmente como maestros y maestros no sabemos a veces cómo actuar. Voy a colocar un ejemplo de una situación que me parecía a mí como que no salía de mis cabellos, que suspendan a un niño de, digamos, de prejardín porque es supremamente agresivo con sus niños. A esa edad uno pensaría, pues, no, un adolescente o la preadolescencia, que de pronto que el niño lo saquen de esa institución, pues todavía, pero eso en los primeros años que tenga que actuar la institución de esa manera, me parece que es bastante como, sí, crítico y difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido. Uno allí como Bien. maestro tiene que intervenir, profe, a ver cómo es la actitud del niño. Claro, claro, yo Y digo uno que tiene que... le toca actuar como un psicólogo prácticamente con los niños. Correcto. Correcto, sí, le toca, sí. Pero por eso me sorprende que a veces se actúe, llegue a esas decisiones extremas de que lo tengan que sacar de esa institución. O sea, no me cabe como en la cabeza que decir, bueno, que lo tengan a un niño, y más bien como es el abordaje que se tiene, porque aquí el abordaje no solamente es con el niño, sino con, pues, o sea, la familia y demás. Profe, Sí, dime. Yamile, profe, pues también hay que investigar, como usted dice, en la familia, de pronto el niño esté pasando, o sea, un problema en la casa. Entonces hay que investigar, a ver qué es lo que está pasando con ese niño. Sí, es importante que nosotros, pues, o sea, investiguemos con ese niño a ver qué es lo que está sucediendo, está aconteciendo, para que pues actúe de esa forma. Muy cierto, profe, porque hay ocasiones que en las cuales los padres están separando y existen muchas peleas y muchos conflictos. Y esto afecta mucho a los niños. Correcto. Por eso les digo, vamos a hacer el ejercicio el día lunes, hacemos el ejercicio, y quienes, por eso les digo, lo podamos desarrollar en ese momento, pues les garantizo, tienen de una vez ya la que es hecha la actividad y la podemos evaluar. Por mí no hay ningún problema, si logramos hacerlo. Ahí lo que faltaría solamente es una parte de la contextualización, un poco de la historia del macro contexto donde nos encontramos, como son unas características poblacionales y demás, que es necesario igual relacionar, ¿no? Relacionar, pues puede ser el mismo, me van a decir, por ejemplo, Laura y Yamilet, que es el mismo contexto donde se desarrolló pues este tipo de situación. No olvidemos que ese trabajo es colaborativo,
¿ya? Ese trabajo es colaborativo, entonces, por ejemplo, voy a partir de un supuesto de que ustedes 3 están en el mismo grupo y entonces se encargaron la una de indagar una cosa y otra y la organizamos y de pronto pues allí. Entonces vamos a hacer el ejercicio ya muy puntualmente de si es el grupo, si ustedes lo están haciendo en grupo, lo hacemos y participamos activamente y de pronto pues con eso. No quiero por eso les digo colocar, yo tengo varios ejemplos, pero no quiero, porque a veces, ¿qué pasa con el ejemplo? Yo quiero a veces seguir muy similar a lo que me están presentando y termino copiando. Entonces la idea no es copiar, sino que seamos muy, a ver, aquí atendiendo a los principios de un investigador, que sea, por ejemplo, muy ético con esos, digamos, muy responsable, más bien no éticos no, sino responsables con la información que se está manejando, cómo abordo esa información y de esa forma entonces estaré atendiendo a esa situación. Bueno, luego pasamos, por eso les decía, la problematización, el diseño y la socialización, que es la parte. Ahí terminamos nosotros, por ejemplo, esos 5 momentos que vamos a hacer el abordaje. Pues para que lo tengamos presente y pues, o sea, podamos desarrollar. Entonces, pues eso es como la idea que tenemos. No voy a hacer llamado de lista porque pues solamente vamos a hacer referencia aquí de quienes están presentes. Pues yo sé que solamente me confirmen de las personas que están aquí. Laura Cristina, ¿no? Laura Cristina Casier. Sí, profe. Laura. Laura, porque hay otra Laura, ¿no es cierto? 3 Lauras parece que hay. A ver. Laura. Laura. Mangi Rocío Montaño. ¿Cierto? Sí, profe, presente. Mari. Y Luceni Payán. ¿Solamente las 3 están? Ay, no, Yesenia Hurtado. Yesenia Hurtado. Profe, perdón, Yamilet Valencia. Sí, Yamilet. No, sí, yo sé que todavía aquí está Yamilet Valencia. ¿Y alguien más? ¿Y quién está con alguien más? A ver, Mangi Rocío Montaño, Laura Cristina Casierra, Yamilet Valencia, Yesenia Hurtado y Luceni Payán. ¿Alguien me falta? Las 5, ¿no es cierto? Bueno, entonces les agradezco mucho a ustedes por haber asistido a esta primera tutoría y el día lunes, como les digo, vamos a hacer el ejercicio para que de una vez podamos evaluar, digamos, esta primera parte. Le voy a dar, digamos, la palabra a la profesora y los privilegios a la profesora Natalia, que ya está por acá. Hola, profe, buenas tardes. Entonces,